de Jamaica de Scatalites tiene su homenaje en la radio. Regarte. Las raíces de la música con buenas vibras y puro groove. Regarte. Domingos de 19 a 22 por Radio Arroba. Si querés capacitarte en práctica de radio y locución, Arroba tiene algo para vos. Te invitamos a ser parte del mundo de la radio con nuestros cursos de formación. Escribinos a contacto@radioarroba.com o vía WhatsApp al 15 30 22 11 76. 15 30 22 11 76. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Arroba. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Saludamos. Hola, buenas tardes. Está muy bien así la presentación. Perfecto. Bien, Natalia, muchísimas gracias por estar del otro lado. Para que un poco entiendan los neófitos en el tema, se habla mucho del tema de las fake news, pero no todos saben de qué se trata. Desasnanos un poquito, que bueno, justamente es esta tu especialidad. Bueno, a ver, me preguntan de fake news en estos tiempos porque hay una relación un poco falaz de que las fake news empezaron con las redes sociales, de que la información falsa empezó con las redes sociales. Incluso hay muchas iniciativas de combate de las noticias falsas que parece que solo apuntan a las redes sociales. Y a mí me da un poco de risa porque en realidad las noticias falsas existieron siempre e incluso las noticias falsas y gran parte de ellas siguen originándose en los medios tradicionales, en los diarios que se imprimen en papel, en la televisión, pero sobre todo en distintos medios, no solo en las redes sociales. Lo que sucede y por lo cual tal vez miramos al teléfono cuando hablamos de redes sociales es que las redes lo que hacen es multiplicar la rapidez con la cual las noticias se transmiten. Entonces ahí tendemos a culpar a que, bueno, las plataformas de contenido son las que distribuyen rápidamente las noticias. ¿Qué tal, Natalia? Muchas gracias por venir. Mira, a mí como editor en Página 12 me han llegado ahora cosa que antes no me pasaba. Yo creo que tiene que ver con esto que decís vos, que esta capacidad de reproducción. Pero me acuerdo, por ejemplo, que Soros, la fundación de Soros había sido echada de Hungría por el primer ministro, ¿viste? Sí. Y después te metés y te das cuenta que son falsas. Yo creo que cualquier periodista experimentado con un par de googleadas se da cuenta, pero llegan más, y creo que me ha llegado otra más, un par más, ¿no? Como que antes no te llegaban noticias falsas, porque usabas más o menos las fuentes eran todas las mismas, usabas las mismas agencias, qué sé yo, entonces circulaban menos, ¿no? Sí, por eso digo que lo que cambia en las redes, en las plataformas, es la circulación. Y cambia otra cosa bastante importante, que es que distintos actores con capacidad de pagar una campaña de publicidad en redes sociales, que no es algo, primero, muy costoso,
ni muy complicado de hacer, con un poco de plata en las redes pueden llegar a públicos muy específicos. Entonces, si yo sé que a vos de alguna manera te interesan las noticias internacionales, por lo tanto, no sé, la influencia de Soros en los negocios de Hungría, puedo hacer que esa noticia te llegue porque vos previamente te habías interesado en esa información y entonces hoy puedes estar interesado en lo nuevo que esté haciendo alguien en Hungría o en lo nuevo que esté haciendo Soros. ¿Por qué? Porque porque estas plataformas recuerdan, hay una personalización muy grande, muy fina de las noticias y hay al mismo tiempo plataformas que están diseñadas para recordar eso y para generar campañas. Entonces eso también influye mucho en que nos están diciendo, estamos escuchando las noticias o leyendo las noticias que nos interesan y entonces nos estamos enterando muchas más cosas que antes sobre temas específicos. Claro. Vos sabés que nuestro podcast se llama Filtraciones, ¿no? Y una de las filtraciones muy grandes se dio y una excelente entrevista que te hicieron el domingo en Página 12, donde explicabas un poco que es muy difícil frenar, estamos hablando de la masacre de Christchurch, de este hombre que filmó en vivo y de una perspectiva casi de videojuego porque tenía una GoCam en la cabeza, ¿no? Y vos explicabas muy bien que si bien se hacen muchas cosas, es muy difícil frenar el streaming en vivo, ¿no? Sí, bueno, es interesante porque, a ver, son como dos caras de la... Facebook viene fuertemente hace 2 años, viene agrandando su equipo de moderación de contenido, agrandándolo también en términos de recursos humanos, contratando personas, empresas tercerizadas en todo el mundo, que además de robotizar la moderación de contenidos, que en un 70% de las cosas violentas o sexuales o lo que nos puede molestar de alguna manera, la filtran los robots. Pero también empezó a contratar mucha más gente que visualiza previamente las fotos que se suben a la plataforma, sea Facebook o sea Instagram, lo mismo hace Google, visualizan los contenidos antes de ser publicados, antes de que salgan. Esos equipos crecieron mucho en todo el mundo, están coordinados y además en cada continente y en cada país trabajan digamos con pautas locales, porque no es lo mismo lo que le puede molestar a una persona en Argentina o en Brasil que en Arabia o que en China. Pero lo que cambió y lo que es interesante, lo que pasó con lo de Nueva Zelanda, es que al mismo tiempo que Facebook hace un esfuerzo muy grande en la moderación de contenido, lo que se llama contenido de odio, que puede ser un atentado, violencia explícita o algo sexual o pornografía infantil, al mismo tiempo que sucede eso, la plataforma abrió al contenido en vivo. ¿Por qué? Porque Instagram, que es propiedad también de la compañía, le está dando muy buenos resultados publicitarios. Instagram además agregó otro feature que es Instagram TV, televisión, streaming en vivo, le está dando muy buenos resultados y agregó ese feature de transmitir en vivo, no solo Facebook Live, sino una transmisión permanente. Y claro, esa transmisión que se hizo por parte del responsable del atentado no pudo ser filtrada por la misma plataforma, sino que llegó a ser filtrada por la policía. Probablemente porque la policía tiene una capacidad de filtro local mejor que la que tuvo Facebook, que se tiene que ocupar de 2.300 millones de cuentas en el mundo. Pero Natalia, vos me decís que, por ejemplo, esta gente y estos robots antes podía filtrar información antes de que salga publicada en Facebook, porque todo lo que usamos Facebook pensamos que escribimos y sale inmediatamente. No es tan así, no es tan así. Hay filtros que se utilizan en Facebook permanentemente y que cuando subimos una foto filtran antes de que se suba. Hay un periodo que vos antes de publicar la foto, Facebook la revisa antes de publicarla, que si vos antes de iniciar una campaña de publicidad, Facebook deja la imagen unos segundos y la revisa antes de publicarla. Lo que sucede es que probablemente nosotros no publicamos contenidos violentos o nada que sea censurable. Claro, acá nuestro columnista Pablo Mercado te quería hacer una pregunta.
Sí. Y del paso lo presento a Pablo a la audiencia. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, Pablo. El año pasado, en tu libro Los dueños de Internet, vos hablás de los 5 grandes, que son como los 5 dueños de los fierros, de los soportes. Bueno, Facebook y Google, los mencionaste recién, son 2 de ellos. Y eso, por un lado, habla de un nivel de concentración económica en términos estructurales muy compleja y muy contundente. Por otro lado, la supuesta democratización de las redes nos ha convertido a todos en potenciales productores de contenidos. Digo, hoy con un teléfono vos transmitís en vivo, hoy con un teléfono lo de Nueva Zelanda, hoy con un teléfono comunicás al mundo entero. Ahora, entre esos 2 polos, los dueños que concentran y los 2.300 millones de usuarios potenciales productores, hay una distancia. ¿Quién la regula? ¿Quién compatibiliza ese diálogo con intereses tan contrapuestos? ¿Los gobiernos, la sociedad civil, los consumidores mismos, las empresas? ¿Qué pasa en ese ruido? Me hiciste una pregunta que está más... Me hiciste una pregunta muy, muy, muy compleja. A ver. Por eso te preguntamos si tenías tiempo hasta las 9, 10 de la noche. Sí, me lo tendrían que haber avisado. Las empresas tienen una postura. La postura se llama autorregulación. Es, déjennos que nos regulamos nosotros. Pero lo que está comprobado es que la autorregulación siempre es posterior a que suceden los problemas. Comprobado que ayer o anteayer se cumplió 1 año de Cambridge Analytica. Con la postura de la autorregulación, lo que sucede es que se cometen abusos. Abusos en términos de uso de datos personales, digamos, usar datos personales de las personas para fines para los cuales no fueron recabados, por ejemplo. Recordemos un poco Cambridge Analytica, que tiene que ver con la extracción de ilegal o sin avisar a los propios usuarios de Big Data de Facebook precisamente, y para usar en campañas publicitarias. No sé si el resumen es muy corto, pero es más o menos eso, ¿no? Sí, digamos, básicamente un engaño según el cual las personas hacían un test de personalidad, de gustos, de te gusta más, no sé, salir a bailar o salir a comer, o sea, digamos, para detectar cómo era la personalidad de una persona en un lugar determinado, segmentando gustos, identificando personalidades, y después, de acuerdo a esos gustos de las personas, se las ponía en distintas cajitas y se les hacía llegar distintas publicidades políticas. ¿Para qué? Para cambiar votos en una elección a presidente de Estados Unidos, de Inglaterra o de distintos países. Y sobre todo que se usaba información sobre otros contactos, porque había uno que estaba de acuerdo a estar en el test, pero de repente a través de esa persona, creo que ese era el gran problema, que se llegaba a otros usuarios que por ahí no tenían ni idea de que estaban participando de la encuesta. Exacto, se llegaba a terceros que no habían aceptado, digamos, no habían dado su consentimiento. Entonces, Facebook permanentemente viola el consentimiento, en este caso y en muchos otros. Por ejemplo, casos en los cuales la plataforma de anuncios de Facebook, valiéndose de que la inteligencia artificial, digamos, las preferencias de las personas, digamos, distribuían los anuncios, empezó a segmentar anuncios para odiadores de judíos, para odiadores de negros. ¿Por qué? Porque había gente que publicaba mensajes con mensajes racistas. Entonces permitió que había gente que quería publicar mensajes racistas y pudieran hacerlo. Eso es lo que termina pasando si hiciéramos lo que las plataformas quieren, ¿no? Que es déjennos a nosotros, es decir, al mercado, que nosotros decidamos lo que queremos hacer. Un poco lo que era la filosofía de Internet cuando nació. La libertad, a diferencia del mundo real, el mundo virtual no iba a haber límites. Sí, pero con la diferencia, Santiago, de que cuando Internet nació, había muchísimas más empresas, startups, había creatividad, había un universo que no era el que soy. Y yo creo también, disculpa Nati, que me parece que no lo pensaron bien, no pensaron que la libertad absoluta por ahí es la ley de la selva, ¿viste? No se puede. En un momento de mucha opresión aparece una gran libertad y está buenísima. Ahora, si vas a usar la libertad para apoyar mensajes racistas, para apoyar la violencia, la pornografía infantil, entonces, bueno, bienvenida a la regulación, ¿no? Bueno, por eso, entonces, hay otros, digamos, actores que, digamos, buscan intervenir. El tema es que
todavía estamos en el punto de que no sabemos cómo tienen que intervenir los otros actores. Hay sí, en el tema de datos personales, les diría, un avance concreto e importante, por ejemplo, de la Unión Europea. La Unión Europea, el año pasado, en mayo de 2018, sacó un nuevo reglamento de protección de datos personales, que es interesante, porque habla del consentimiento de las personas, habla de que los términos tienen que ser claros para las personas, y habla de castigos concretos si no se protege la privacidad de las personas, y de castigos concretos en cada país donde eso no suceda, digamos, de si Facebook no cumple en Hungría, si Google no cumple en Francia, o en Italia, o en cualquier país de la Unión Europea. Entonces, en términos de datos personales, creo que estamos un poco mejor. Ahora, hay un punto muy difícil, que todavía se está discutiendo, incluso lo estamos discutiendo con algún grupo de personas en Argentina, y es bastante difícil, que es el de los contenidos. Digamos, cómo se regula el contenido en las plataformas, ¿no? Y ahí es muy difícil, porque cualquier regulación en términos de cómo regulamos los contenidos de las plataformas, estás rozando los temas de libertad de expresión y de la censura. Y ahí es difícil porque, por ejemplo, sucedió con lo de Nueva Zelanda. Facebook puede eliminar un video de violencia sobre el atentado o sobre cualquier atentado, pero Google lo que dijo en su comunicado después del atentado fue: yo lo tengo que dejar porque yo también soy un buscador de información y hay un derecho a la información. Y entonces ahí tenemos este problema cuando se trata de Internet, que al ser un invento mundial que todos usamos y Google ser un gran buscador de información, tenemos el riesgo de matar a la hormiga con la pata del elefante. O sea, que no estemos haciendo una regulación que por un lado trate de protegernos, pero por otro lado nos limite tanto que nos censure. Y a esto, disculpame, agregarle todo el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Y las patentes, marcas, todo eso que este mundo de las redes sociales, Internet, lo debe haber puesto patas para arriba, sino es que lo destruye totalmente, ¿no? Bueno, de hecho lo puso patas para arriba, y ahora también la Unión Europea, por eso les digo que de la misma forma que está regulando bien datos personales, está por hacer un zafarrancho con el tema de datos personales, perdón, de copyright, de derechos de autor, también regulando de más, y entonces se va a restringir mucho la innovación y la creatividad porque se regula de más. Y estos son temas que también, por otro lado, es bien difícil porque los gobiernos, los funcionarios, están a veces, las instancias gubernamentales, estatales, tienen tantos problemas que resolver y tan urgentes que a veces no están tan formados en estas cuestiones, son complejas, requieren de mucha cooperación internacional. Regular Internet, regular el monstruo Internet, como yo lo llamo en mi primer libro, es un tema que requiere de ponerse de acuerdo con muchos países. Hay foros de gobernanza de Internet, pero son instancias como toda instancia internacional, bien compleja de resolución, ¿no? Y son lentas, y mientras tanto el poder de la corporación, como suelen decir en Google, es move fast and break things, moverse rápido y romper cosas, ¿no? Claro, disromper. Claro, y lo estatal es lento, pero tratemos de poner un poco de optimismo por otro lado. Natalia, Guillermo Colini te saluda de este lado. Sí. Hablando de regulaciones y tirándolo para el lado del terreno de lo político, nosotros como comunicadores y usuarios de las redes sociales podemos identificar claramente y casi ya a la legua a los trolls del oficialismo o de la oposición en su momento. ¿Por qué es tan difícil que, mejor dicho, por qué gozan de tanta impunidad en las redes sociales si cualquier, quien diría, cualquier hijo de vecino puede identificarlos? ¿Por qué tanto Twitter, Facebook y las demás redes sociales los dejan actuar con tanta impunidad? A ver, yo te diría que tiene bastante que ver con el financiamiento de la política, porque la política todavía no se toma demasiado en serio sus propios problemas de financiamiento. A los trolls se les paga con plata negra de la política,
porque si se tuviera que indagar sobre quién lo financia, nunca llegaríamos a un buen lugar. Y si tenemos que ser sinceros, esa es la respuesta. Nadie le podría pagar, o sea, Marcos Peña no le podría pagar en blanco a un troll. Claro, sí, sí. Y eso es lo que pasa, esa es la respuesta verdadera. Yo les puedo dar respuestas técnicas, que por otro lado también una respuesta técnica, y es que, a ver, hemos progresado en términos de lo que las plataformas de redes sociales están haciendo, por ejemplo, para dar de baja las cuentas que son spam, o sea, para lo que es reporte de cuentas falsas. Hay mayor reporte de cuentas falsas que antes, las cuentas se caen, es más difícil hoy mantener lo que se llama una granja de trolls, es decir, cuentas creadas especialmente para hacer el mal, digamos. ¿Twitter no había dado de baja 9 millones de cuentas hace un tiempo? Sí, lo que es interesante en el mundo, digo, ¿no? Sí. Pero acá me parece que es un punto interesante. Una cosa es un troll de una granja de troll de call center, digamos, sí, ¿no? Un marginal que trabaja de eso y que tiene 1 millón, o sea, no sé, que tiene 100 cuentas, ¿no? Y que las va dando de baja y va creando otras, o sea, que es un trabajo horripilante. Que es alguien que le pagan con plata negra de la política y que, bueno, que no le queda otra que trabajar de eso, que es horrible. Y otra cosa son las figuras públicas que se vuelven trolls y que después viven de eso, pero que son personas que conocemos y son trolls. Digamos. No vamos a hacer nombres, pero... No vamos a hacer nombres, pero son trolls. Saben, los conocemos. Sí, sí, tal cual. Mira, dos cosas, Nati. Antes vamos a cerrar en la nota optimista que te cortamos justo cuando la ibas a decir, pero antes te quería aprovechar cortito para que me cuentes un poco de la campaña que se viene y cómo están jugando las redes sociales. Es cierto un poco que el macrismo tiene Big Data y los peronistas no. ¿Cómo juega todo eso? A ver, un poco sí. A ver, el PRO, el macrismo, Cambiemos, tiene una estructura de uso de redes sociales más vertical, más homogénea, que vienen utilizando hace bastante tiempo. Los otros candidatos de la oposición, sean peronistas o sean de otras fuerzas, tienen sí consultoras, agencias, pero son más heterogéneos, digamos, contratan consultores, contratan agencias como la mía o cualquier otro colega que esté haciendo esto y van haciendo su trabajo. Lo que creo que falta es como una homogeneidad y eso se nota, digamos, pero estamos como más sueltos, ¿no? Lo que sí creo es que hoy, digamos, el trabajo de análisis, de social listening, de escucha de redes, de Big Data, es parte de cualquier estrategia y que hoy hacer prensa tradicional, digamos, no te permite tener un buen mensaje en las redes. Me pareció bastante interesante un tweet de Nicolás Tereshchuk que leí creo que ayer, el fin de semana, que decía... los otros están haciendo neurociencias y psicomarketing y no sé qué, y nosotros estamos luchando con la cuenta sueldo que se acaba el 12 del mes, y no es ni una cosa ni la otra. No es ni tener el aparato más sofisticado de Big Data y mentirle a la gente en el resto de las cosas, ni que si uno hace política no puede usar la Big Data. Creo que ese es un gran error. Y creo que ese es un error que cometió mucho tiempo la oposición o el peronismo, que es pensar que hacer política impide usar las herramientas de la tecnología para el bien común o para la política en sí misma. Claro, una política peronista me dijo que, me parece que tiene razón, decime vos, que el Big Data es un poco lo que eran antes los punteros, como de a poco está reemplazando este trabajo de focalizar y de conocer casi individualmente a los votantes, el tener que tener, como se dice, clientelismo y punteros y dominio territorial, ¿no? Y esto, por ejemplo, en Venezuela se ve mucho que la oposición maneja las redes sociales y el chavismo todavía se maneja con control territorial. Yo que trabajo en el conurbano, en el municipio del conurbano, creo que lo territorial es importante por una cuestión humana. No va a dejar de existir la política, no va a existir el cara a cara. No estaría bueno tampoco que deje de existir eso.
Lo que sí creo es que hoy prescindir de la tecnología, por ejemplo, para cosas muy sencillas, para ver, digamos, quién llamó, para reclamar qué cosa, cuántos reclamos tenés del pavimento en tal calle y en qué zonas tenés esos reclamos. Bueno, por eso te elimina un poco el intermediario. Te elimina el intermediario y está bien. Está bueno, sí. Y bueno, pero también hay intermediarios para otras cuestiones que son importantes, no sé, en los centros de salud o en las escuelas, digamos. Claro. Hay otros lugares en donde la intermediación humana sigue siendo importante. Seguro. Pero igual esa idea me dejás pensando en esa idea de la eliminación del puntero, puede ser cierta. Por lo menos de los peores aspectos, como decís vos, la parte humana siempre va a hacer falta, pero por lo menos creo que estos procesos tecnológicos transparentan mucho las relaciones, ¿no? Sí, es cierto, y te diría que hay, digamos, que fuerzas nuevas políticas, algunas interesantes, no sé, Ciudad Futura en Rosario, gente nueva que está haciendo cosas interesantes. Está viendo la tecnología ahora para tomar algo positivo. Ahí está, dale, cerremos con la nota positiva. Bueno, en Ciudad Futura en Santa Fe es una nueva agrupación política que está usando las redes de otra forma, para, digamos, tomando las demandas de la gente y utilizándolas para una construcción de, bueno, juntarse afuera, juntarse por las redes, pero también hacer un movimiento a través de ellas. Yo en el libro cuento el caso de Barcelona, que tiene una plataforma que se llama Decidim, que funciona muy bien. Los chicos del Santa Lab, el Laboratorio de Innovación Ciudadana, también en Santa Fe, tienen ejemplos muy interesantes de herramientas que construyen tecnología ciudadana, que sí, no tienen esa intermediación antigua, digamos, de los punteros, y lo que hacen es vincular con proyectos concretos y con tecnología de demandas muy concretas de la gente, y desarrollan con equipos del Estado, financiados por el Estado, que después se replican, digamos, toman iniciativas que la gente quiere, producen tecnología, código abierto, hardware abierto, que después queda y lo van replicando en distintos lugares donde se necesite. Entonces es una inversión que después se puede multiplicar. Y sí, esas cosas también se pueden hacer con la tecnología, pero lo que tienen es esto que estamos diciendo, no quedan en una sola mano, digamos, después se tienen que multiplicar. Esa idea de tecnología es la idea de tecnología del futuro, digamos, no se la queda a una persona. Sí, se llame puntero o se llame quién. Claro, es para todos. Natalia, un millón de gracias. Vos sabés que acá somos todos fans tuyos y los lectores también, así que queremos que vengas acá algún día, ¿puede ser? Hoy no podía, ya pedí disculpas por eso, pero muchas gracias. Yo también soy admiradora tuya, Santiago, y lo sabes, así que gracias. No, un lujo. Escuchame, cuando puedas, venite, que te queremos tener acá. Bueno, un beso a todos. Un beso enorme, disculpame que te comprometa al aire así. No, está bien. Beso, chao. Chao. De regreso aquí en este segundo bloque de Medio Extremo Podcast, con el maravilloso relato. Nos clarificó muchísimas cosas Natalia Suazo, gran comunicadora, por cierto, de la cuestión digital. Hablamos de las redes sociales, de las fake news, que no son algo nuevo, claramente, pero sí desde el punto de vista de lo digital y por supuesto, de los trolls que forman parte de toda esta
Y las filtraciones esta rueda. dan para mucho, Guille, viste que se filtra. Se filtran muchas cosas. ¿Son buenas las filtraciones? Sí, a veces sí, queremos que se filtren, pero a veces se filtran cosas malas, ¿no? Entre las filtraciones buenas, creo, y aprovecho para introducir la columna de Pablo, está un tema que creo que nos interesó a muchos en su momento, que quedó medio picando y que está todavía ahí, y le pedí a ver si podía darle una miradita. ¿Se acuerdan el tema este de los aportantes truchos de María Eugenia Vidal y del PRO, que había detectado en su momento el destape el periodista Juan Amorín? Juan Amorín, sí. Sí, todo tuyo, Pablo. De hecho, Natalia recién nos dio una pista que tiene que ver con el financiamiento de la política. En el final de la nota, cuando le preguntábamos sobre los trolls, ella dice, bueno, esto evidentemente responde a una lógica de plata negra de la política, de financiamiento ilegal de la política, que es un tema que la democracia en todo caso tiene bastante pendiente de discusión profunda, que es cómo se construye la política, pero no solamente en términos conceptuales o filosóficos, sino concretos materiales. Es decir, la política argentina tiene una parte del financiamiento que la garantiza el Estado. Digo, a partir de la cantidad de votos obtenidos, una fuerza política tiene a la elección siguiente una cantidad de plata determinada. Esta es una parte. La ley de los partidos políticos en los últimos años generó, por ejemplo, un aspecto no menor de la campaña o de las campañas que tiene que ver con la publicidad en medios audiovisuales. Entonces los partidos tienen garantizados también, de nuevo, por una proporcionalidad en función de los votos obtenidos, pero todos con un mínimo de presencia, una cantidad de minutos en las campañas, acotadas en el tiempo, los últimos 30 días, ante las PASO, ante las generales, para emitir sus mensajes de campaña en radios y en la televisión. Este es el otro aspecto. Ahora una campaña cuesta mucho más que la radio y la televisión, que ahora están garantizadas por el Estado. Se calcula, los diversos trabajos de investigación de los últimos años han demostrado que en una campaña se gasta por lo menos 10 veces más de lo que se dice que se gasta. Este es un aspecto. Entonces, ¿a qué lleva a pensar el financiamiento? Lleva a pensar de dónde sale la plata. Y de dónde sale la plata lleva a pensar muchas veces inclusive cómo se construyen los candidatos. Y ahí nos encontramos con que algunos candidatos se construyen en función de la capacidad que tienen de conseguir dinero, ya sea en forma legal o ilegal. Algo de todo esto es lo que se filtró, y casi que, en este caso con nombre y apellido, porque hay un personaje clave que Juan Amorín pone en su investigación inicial, y después obviamente todos los medios que reflejaron el tema lo demuestran, que es el nombre de Osvaldo Marasco. Osvaldo Marasco es un ex candidato a intendente de Ituzaingó, del PRO, pero que dolido, y acá Santiago vos lo vas a saber explicar también muy bien en lo que son las investigaciones periodísticas, ¿dónde aparece la filtración? Muchas veces tiene que ver con la traición. La traición, ¿te acordás que hablábamos de eso? Exactamente. En el momento en que te quebrás. Te quebrás, porque quedaste afuera, porque te trataron mal, porque sos un despechado, porque perdiste, bueno, por la razón que fuera, Osvaldo Marasco, y no lo cito porque sea un secreto ni mucho menos, porque él mismo ha dado un montón de notas hablando de este mecanismo que llegó a la justicia. Que Traelo acá, llamémoslo. Lo vamos a invitar, lo estuvimos... A ver, porque evidentemente este tema va a obtener actualidad. A ver si le dura el despecho todavía. A ver si le dura el despecho todavía y a ver cómo se maneja ahora, porque él de alguna manera sigue vinculado a la política. Un hombre y está comprometido judicialmente en esta causa, ¿no? Él está comprometido como denunciante. Ah, ok, yo pensé que también... No, él está comprometido como denunciante y porque él fue parte de esto. Fue parte de esto, claro. Y lo que se demostró hasta ahora, lo que se viene demostrando... Y no hay una figura de arrepentido en esta causa. No, en todo caso el arrepentimiento podría llegar a ser público en términos de este quiebre político, si querés, por cuestiones, inclusive hasta de linterna que cambiemos allí en Ituzaingó. Entonces, ¿qué denuncia Marasco? Lo que denuncia es que aparecen en los listados de aportantes voluntarios del PRO una enorme cantidad de gente que no eran aportantes, que utilizaron sus documentos, sus nombres y apellidos, para hacerlos figurar con aportes de bajo monto de dinero, 2.000 pesos, 2.500, en unos casos menos o hasta más, pero que conformaban una masa de dinero que por un lado genera la utilización de datos para justificar esos montos y por otro lado genera una segunda sospecha que es de dónde salió esa plata.
Ahora, discúlpame, te pongo un punto ahí. Yo me acuerdo que la Procelac había denunciado antes, yo lo había publicado, que usaban, por ejemplo, gente del partido político o empleados, los obligaban a los empleados públicos del gobierno que hagan aportes o que presten el nombre para blanquear aportes en negro. Exacto, entonces... Ahora, mi pregunta es esta, ¿esto pasa solo con el PRO o pasa con todos los partidos? No, pasa con muchos partidos. Lo que ¿Y pasa es que acá, por qué salta lo del PRO nomás? Porque acá te encontrás con que hay una enorme cantidad de gente que eran beneficiarios de planes sociales y que no tenían ningún tipo de relación con el PRO, pero mucha gente... Pero ¿y los demás partidos por qué no saltaron? ¿Por qué solo saltó el PRO? ¿Sabemos? Primero porque hubo alguien que habló. Claro. Este es un primer dato. Claro. El segundo dato porque estamos hablando de un monto muy elevado de dinero. Y el tercer dato que tiene que ver con que aparecen muchos nombres, pero muchos nombres, no son casos aislados, de personas que dicen yo no aporté nada, no tengo ningún tipo de relación. Es decir, alguien tomó una base de datos o del ANSES y la cruzó con otro tipo de base de datos y figuraban cantidad de aportes con 5.000, la misma Eso te plata. lo entiendo. Digo, yo dejo la duda para ver por ahí, inclusive no lo vamos a poder resolver hoy, ¿no? Pero porque yo sí soy el PRO, ¿no? Y a mí me acusan de hacer esto. Y digo, pero acá lo están haciendo todo. Digo, y si es tan fácil descubrir que el PRO lo hacía, no debe ser tan difícil mostrar que los demás lo hacían. Y sin embargo, así como, viste cómo es la grieta acá, que de repente el tema cuadernos es todo en contra de los K, el tema D'Alessio es todo en contra de los anti-K. El tema quedó de un lado de la grieta, pareciera, donde solo se investiga una parte, o es que hay un modus operandi que solamente lo aplica el PRO y los peronistas hacen algo distinto. O sea, todavía no lo tengo, no te quiero poner en el brete de contestar algo que es tan difícil de contestar, pero es interesante cómo la grieta no... Mira, podemos tomar los dos caminos en términos de pensarlo colectivamente. Por un lado, es difícil de contestar, por el otro lado podemos decir, es tan obvio esto, que puede ser no el primer caso que exista, pero sí el primero que se descubra, lo que no es lo mismo. Claro. ¿Qué quiero decir? Imagínate que en el barrio estamos todos los pibes y nos mandamos, uno se manda una macana y lo agarran. Metió, no sé, se afanó unas manzanas de la verdulería o tomó prestada una bici de la bicicletería. Claro, sí, pero acá yo le chorean al verdulero. Todo, bueno, pero al primero que agarraron fue a vos. Claro. Entonces, a partir de ahora, obviamente las campañas se van a ver, porque ahora vamos a enfrentar la primera campaña después de este escándalo. La denuncia tiene dos ramificaciones: 2015, la elección presidencial, 2017, la elección de medio término. Sí. Entonces son dos causas que ahora, la semana pasada se confirma, quedan en manos del juez Lijo y del fiscal Ramiro González. Vamos a ver de acá en adelante cómo se las ingenia. Estaba la disputa de en qué fuero quedaba. Claro, ¿por qué? Porque había una cuestión que el PRO quería llevar al fuero electoral y esto hubiese tenido simplemente consecuencias de orden administrativo. Una multita, claro, una multita. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Miguel del Cel en Santa Fe? Hay un antecedente. No puede ser candidato, y ahora ya pasó el tiempo, porque ya venció esa condena, digamos, por 6 meses a cargos públicos. Y eso no es un chiste de Midachi. Y eso no es un chiste de Midachi, pero ¿sabés por qué campaña? Por la del año 2011. 2011. Pero otra vez el PRO, o sea, otra vez el PRO en ese son caso. Son los únicos, claro, que los invocan. El chiste que fuera embajador, me parece. Y después de eso fue embajador, toda la historia en Panamá. Ahora, ahí hubo una sanción, pero que tenía que ver solamente... Claro, solamente con una cuestión electoral. En este caso, aparece una segunda ramificación que es la de, vos citabas a la Procelac, el lavado de dinero. Claro. Vos sabés que si te encuentran con un montón de plata que no podés justificar, por lo pronto salta una alerta de decir de dónde viene esto, si no estás lavando dinero. Y ahí sí, ojo. Digo ojo porque las por tres eso, grandes... discúlpame, por eso tanto el énfasis de este gobierno de permitir que las privatizadas aporten, porque las privatizadas son conocidas como las grandes aportantes en negro. Exactamente. De hecho, todas las elecciones, hasta hace muy poco por lo menos, tenían un tesorero en blanco y otro en negro, que era el que recaudaba toda la plata de, digamos, pensar que Telecom o Telefónica o no sé, Aguas Argentinas o lo que sea, no van a jugar en una elección es casi ingenuo, ¿no? Entonces, sí, sobre todo cuando lo que se discute es marco regulatorio, claro, precio de las tarifas, tipo de cambio, tipo de nivel de cambio. No digo que sea bueno que lo que quiere hacer el macrismo de que esta gente pueda volver a aportar, pero de hecho lo estaban haciendo en negro, creo que lo puedo decir. Exactamente.
Entonces lo que se viene ahora es, por un lado, la discusión judicial de este tema de los aportantes truchos y por otro, la iniciativa del gobierno de plantear que dice Santiago, el financiamiento de la política en términos electorales de acá en adelante, pasando por el Congreso. Si le va a dar o no la cintura política al gobierno, la negociación con la oposición en momentos muy complicados, en un Congreso que hay que decir va a estar bastante quieto este año. No, yo te diría este año imposible con las elecciones, no solo menos la reforma electoral, pero estaría sorprendido que cualquier reforma pase cerca del Congreso este año. Exactamente. Va a continuar quieto con respecto al año pasado, que también había muchas quejas de que no se bajaba el recinto directamente, solo alguna que otra comisión. Sí, ahora hay una agenda más o menos acotada, el gobierno quiere este tema meterlo, uno entiende estos análisis, no información, que no le va a dar, en todo caso, la fuerza política para lograrlo. No, aparte mismo, porque acá ya te metes también, disculpa, ¿no? Con el tema lista sábana, con un montón de temas por votación por distrito, veda electoral, un montón de cosas donde hay millones de intereses cruzados y donde cada cual juega no a ver cuál es la mejor ley, sino cuál es la que más me conviene para mis aspiraciones. Pero es interesante lo de las filtraciones, viéndolo en esta perspectiva con el caso de los aportantes. ¿Por qué? Porque acá aparecen varios de los tópicos a tener en cuenta. Por un lado, manejo de base de datos, la Big Data. Cuando uno habla de Big Data parece una cosa demasiado de película de ciencia ficción, pero es manejo de base de datos. La base de datos más grande del país la tiene el ANSES. Claro. Involucra 20 millones de personas, bueno, mucha gente puesta ahí con sus datos, con su documento, con su teléfono, con su mail, con su dirección física, con todo. Y hubo un famoso decreto hace 2 o 3 años. ¿Y a manos de quién pasó ese manejo? De Marcos Peña. Entonces, ahí tenemos muchas veces que las filtraciones se producen cuando hay movimientos muy grandes de datos y cuando simplemente es unir los cabos, es decir, en un listado de aportantes que la propia fuerza política Cambiemos o el PRO presenta, cruzándolo con la base de datos pública. Entonces tomás varios casos, que fue el trabajo que hizo Juana Morín, de nuevo, a partir de esta confesión, quiebre, porque inclusive Osvaldo Marasco, que es un hombre que estaba vinculado, y esto ya tiene que ver con el chismerío de la política, si querés, fue candidato de Cambiemos, pero algunos lo indicaban como muy cercano al intendente peronista desde hace muchos años de Ituzaingó, en realidad al único intendente. Descalzo. Claro, a Descalzo, al único intendente de Ituzaingó, porque es histórico. El único que tuvo en su historia desde que se creó en 1995. Claro, ahí y por ahí vamos a ir cerrando. Sí, yo me fijé mucho el tema de la transferencia a la jefatura de gabinete. Y lo que era interesante, primero, como marcás vos, se hace por decreto, ¿no? Segundo, que la gente que lo toma era la gente que preparaba la campaña de Macri. O sea, ellos dicen que lo hicieron para hacer campañas de salud pública y demás. Pero no le pasaron los datos, o sea, la gente que formó parte de la unidad especial creada para manejar estos datos no era gente que venía de la administración pública, sino era gente que venía de la campaña. Entonces vos decís, no tenés nadie que te controla, lo decidís a dedo, y entonces nosotros solamente nos queda confiar en que no vas a usar esta información políticamente porque sos un buen tipo y no la vas a usar para sacar ventaja. Pero los tipos que pones a cargo de la información no son los que se dedican a hacer aviso de sarampión, sino los que se dedican a ganar elecciones. Entonces decís, bueno, me sorprendería mucho que sea todo tal cual se vendió, ¿no? Y un poco el desconocimiento de estos temas es lo que hace que por ahí los partidos políticos puedan armar un lío por esta cosa. Por ejemplo, esto mismo que vos decís de los aportantes truchos, está claro, y sin embargo por ahí fue más grave o más decisivo la otra movida y sin embargo nadie le prestó atención. Sí, en todo caso fue la que preparó en parte esta historia para tener en un mismo sector, digamos, en una misma oficina, los datos de campaña y los datos del Estado, digamos, por decirlo de alguna manera muy, muy general. Che, Pablo, un lujo como siempre, se nos va el tiempo, le dejamos a Guille el cierre. Bien, este año sin duda nos van a traer complicaciones electorales, judiciales y más delicias y nosotros en el medio. Pero bueno, siempre nos vamos a estar acompañando con toda la información como todos los lunes desde hace ya un poquito más de un año, ¿sí? Abril del año 2018, que fue que arrancamos con Medio Extremo. Segunda temporada Filtraciones. Filtraciones, para la delicia de todos los oyentes. Agradecemos, por supuesto,
a Julián Doyle en la producción, que aporta muchísimo y bueno, es una parte del colchón de la producción. Gracias, Julián, otra vez. Del otro lado de la pecera, el lado donde está la magia en la operación radial, tenemos a Cristian Devoto. La dirección, gracias por la magia, como siempre. Tenemos a Nico Zamorano y Diego Rodríguez en la dirección de la radio, que bueno, esto aquí es nuestro segundo hogar, estamos hablando de Radio Arroba. No se olviden de, leer todas las notas de Santiago O'Donnell y el equipo en medioextremo.com. Pueden escribir, consultarnos en Facebook o en Twitter como Medio Extremo o @medioextremo. Agradecemos nuevamente, gente bella, aquí lo tenemos a Santiago y a Pablo para que se despidan de sus fans, si se quiere. Buena semana para todos. Gracias a todos. Hasta la próxima.